Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas, hoy en particular, bienvenidos y bienvenidas todos a un episodio nuevo de Entre Compas Podcast. Hoy, en esta semana del Día de la Madre, la verdad es que este tema para mí ha sido un descubrimiento medio reciente, aunque parece un tema trillado para todos. Y la verdad es que voy a confesarles que nuestra invitada de hoy es una amiga reciente del programa, es una amiga reciente para mí también. Pero la verdad es que le agradezco montones porque he aprendido mucho con ella últimamente y creo que es un tema del que no deberíamos parar nunca de conversar. Primero que nada, quiero introducir a nuestra invitada de hoy, que se llama Adriana Villalobos. Adriana Villalobos, aparte de que es psicóloga de profesión, tiene un amplio conocimiento en temas de género y violencia contra las mujeres, que de paso, aquí ya les hago spoiler de que es el tema del día de hoy. Y bueno, más de 13 años de experiencia tanto en atención, prevención, promoción, diseño, elaboración de política pública local en materia de género, gestión, desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera. Es importante también recalcar que es la encargada de la Oficina de la Mujer de Goicoechea y es la coordinadora de la Red Nacional de las Oficinas de la Mujer, o las llamadas OFIM, a nivel nacional. Y aparte de eso, también es docente, cosa que siempre es interesantísimo que la gente comparte su conocimiento. Siempre es un plus adicional para nosotros tener gente con este nivel de capacidad para compartir lo que sabe. No quiero detenerme mucho, así que quiero introducir a Adri. Adri, ¿cómo estás? Un placer. Hola Edson, muchísimas gracias por la invitación. No, yo feliz y gracias por las palabras también, súper feliz de poder compartir esto que tanto me apasiona y que además, como vos lo decís, es súper necesario de hablar. No importa cuándo lo descubramos, lo importante es que se descubra. Exacto, y la verdad es que sí, reitero que para mí ha sido todo un viaje, no porque tal vez antes no sabía, sino porque no es lo mismo tener a gente como ya experta que te esté dando de primerísima fuente definiciones, temas, y es lo que tal vez me llamó la atención para poder compartirle pues a la gente un poquito de todo esto. A mí siempre me gusta como comenzar con la gente que sabe los temas que hablamos, como que tal vez vos nos expliques con tus palabras o lo que vos consideras, ¿qué es para vos violencia de género? ¿Cómo lo definirías vos? Ok, bueno, la violencia contra las mujeres, y creo que es más la indicación que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Son todas estas acciones que han existido de muchísimos años que violentan los derechos que tenemos las mujeres, ¿verdad? La violencia contra las mujeres también tiene una forma de ver la violencia desde las dinámicas intrafamiliares, ¿verdad? Que es mucho lo que querés hacer como hincapié hoy. Pero la violencia contra las mujeres también es lo que justo se aprobó en estos días, la ley del acoso callejero, ¿verdad? Es todo este acoso que sufrimos las mujeres en las calles, es el temor constante que tenemos las mujeres de salir sola, es todo lo que hace la sociedad y el sistema en contra de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Que invisibiliza nuestras acciones y también pues hace o genera acciones violentas dentro de las dinámicas institucionales, dentro del sistema, los medios de comunicación, etcétera, contra nosotras las mujeres. Adri, ¿y hace cuánto nosotros como que venimos trabajando ya más seriamente en este tema? O sea, vos que tenés un poquito un panorama más claro. Ok, por ahí del 96, Costa Rica ratifica algunas convenciones y acuerdos internacionales, ¿verdad? Con el fin de trabajar el tema de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Ratifica Belén do Pará, etcétera, ¿verdad? La CEDAW genera acuerdos y empieza a decir, vamos a hacer algo a favor de las mujeres en Costa Rica, porque la violencia contra las mujeres es en el mundo, ¿verdad? No es que esto solo ocurre en Costa Rica y en San José, no. O sea, la violencia contra las mujeres ocurre en todo el mundo y en nuestro país ocurre en todos los lugares, en todos los espacios. Entonces, cuando Costa Rica ratifica esto, por ahí del 95-96, se crea dentro de los acuerdos la idea, digamos, el proyecto de crear lo que en ese momento se llamaba Centro Mujer y Familia, que hoy es el INAMO. Y a partir de ahí se empiezan a generar acciones concretas para trabajar en pro de los derechos de las mujeres y para ratificar estos acuerdos y poder buscar maneras de eliminar la violencia contra las mujeres. En el 96 también se crea la Oficina de la Mujer de Goicoechea, de hecho de la que yo estoy a cargo,
que es la primera en el país. Estas oficinas de la mujer inician para trabajar temas relacionados a violencia contra las mujeres concretamente, ¿verdad? Violencia intrafamiliar. Pero luego con el paso de los años nos empezamos a dar cuenta que hay otras necesidades para trabajar que también tienen que ver con derechos de las mujeres y pues hemos ido creciendo y trabajando otras áreas también. Entonces, Adri, un aclaratorio. Entonces, ¿qué está mejor dicho? ¿Violencia de género o violencia contra la mujer? Violencia contra las mujeres. Más todavía. Okay, porque de género me imagino que es más amplio. Ese es el tema. Exacto. Género es más amplio. Ok. Bueno, luego en el titular prometo cambiarlo. Aquí ya me quedó violencia de género, pero bueno, luego lo espero cambiar en el título de todo lo que hagamos. Perfecto, sí. Adri, bueno, estos últimos días hemos estado viéndonos y haciendo un trabajo, la verdad es que muy, muy bonito de difundir un mensaje, mismo que acabas de dar en resumen. Y yo aprendí varias cosas que parecen re obvias, re simples, pero a mí me encantaría que repasemos. Primero me di cuenta que hay varios tipos de violencia que ahorita vamos a definir. Entonces tal vez me gustaría ver si sacamos un ratito de esta charla para que nos contes cuáles son esos tipos de violencia y tal vez un par de ejemplos en lo que puedas hacerlo para que sea simple, para que la gente entienda como cuál es cada una. Tal vez nos puedes contar. Ok. Vamos a ver, es que violencia, cuando decimos violencia contra las mujeres, hay muchas formas de hacer lecturas de violencia, ¿verdad? Como te decía, está la violencia como acoso callejero, ¿verdad? La que sufrimos las mujeres en espacios públicos o en espacios cotidianos, por decirlo así. Está la violencia que sufrimos las mujeres también a nivel obstétrico, por ejemplo, en los hospitales, etcétera. Y hay otras formas de violencia en temas laborales, etcétera. Dentro de estas formas de violencia contra las mujeres existe la violencia intrafamiliar, que en algún momento se conocía como violencia doméstica y hace referencia a la violencia en relaciones de pareja o expareja o miembros de la familia, ¿verdad? De la dinámica más inmediata. Esas formas de violencia que vos hablas las podemos meter como, por decir algo, en este espacio, ¿verdad? Entonces, es de esto que vamos a hablar y las que te pregunto específicamente caben dentro del tipo de violencia intrafamiliar. Claro, sí, digamos, vos podrías hablar de violencia psicológica en cualquier otra forma de violencia. A lo que me refiero es que concretamente cuando hacemos referencia a esto, estamos basándonos en la ley contra la violencia hacia la mujer. Pero entonces en esta ley que existe, la ley tipifica 4 tipos y esos 4 tipos son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia patrimonial. ¿Verdad? No es que esto no se pueda dar en otras áreas, pero cuando lo tipifica la ley, ¿verdad? Recordemos entonces que Costa Rica lo ratifica, los acuerdos, y a partir de ahí el Estado tiene que hacer algo. Entonces el Estado dice, ok, vamos a crear el Centro Mujer y Familia y vamos a empezar a buscar la forma de legislar a favor, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres y buscando la forma de trabajar en contra de la violencia. Entonces se crea esta primera ley, ¿verdad?, de violencia contra las mujeres y luego la ley de penalización, que es la que pena el incumplimiento de la primera. Pero en esta primera ley están esos 4 tipos. Ok, perfecto. Ok, entonces si querés tal vez repasemos los 4 de nuevo, tal vez con un poquito de detalle cada uno, tal vez no muy amplio, pero sí un detalle, un ejemplo o varios ejemplos. Algunas creo que son más simples de entender que otras, pero me gustaría como que pudiéramos abarcarlas un poquito para que la gente tal vez se lleve esa información clarita. Y se le quede como cuál es cuál. Perfecto. Y algo que es muy importante, tal vez ahí, Edson, con lo que te referías al tema del Día de la Madre, ¿verdad? La violencia dentro de las dinámicas familiares o violencia intrafamiliar también la sufren muchas mujeres por parte de sus hijos e hijas. ¿Verdad? Yo creo que eso es importantísimo también notar estos detalles que no son solamente de la pareja, pero que también podría ocurrir de un hijo o de una hija hacia una mamá. No, sucede mucho, la verdad. Sucede muchísimo. Entonces, cuando hablamos de estas formas de violencia, ¿verdad?, está la violencia psicológica, que es la que es un poquito más difícil de identificar a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluye acciones como, por ejemplo, la manipulación. La manipulación es una forma de violencia psicológica, ¿verdad? Violencia psicológica puede ser todo aquello que se hace, acción o omisión, ¿verdad?, que se deja de hacer, por ejemplo, dejar de hablarle a la persona, que daña la integridad emocional, ¿verdad?, la integridad psicológica de esta persona, ¿verdad?, ese bienestar que tiene o este equilibrio que tiene que tener la persona. Entonces la culpa, por ejemplo, culpabilizar a la mujer constantemente, esto también es violencia psicológica, la manipulación, la culpa, los celos,
el control, ¿verdad? Entonces ves que estas formas de violencia podrían ser muy sutiles, ¿verdad? Sí, Parecieran muy claro. sutiles, pero son formas claras de agresión y O de violencia. se disimulan mucho en una dinámica muy normal de pareja o de familia. A veces a mí me queda así, y te lo he preguntado varias veces porque estoy constantemente como mirada viendo a ver por qué línea va. Cómo a veces llegamos a esa línea, ¿verdad? Yo me imagino que deben haber parejas que tienen ciertas discusiones en las que efectivamente pueden tener un resentimiento normal a cuando estamos enfrente de una situación de tal vez de violencia psicológica. A mí se me hace un tema demasiado interesante desde que lo venimos venido hablando, porque son casos que yo digo, bueno, qué difícil, ¿verdad? Claro, pero vamos a ver, podríamos detectarlo, por ejemplo, si yo tengo una discusión con mi pareja y la conversación es un diálogo, le llamamos, ¿verdad? De una forma tranquila, respetuosa, ¿verdad? No, no quiere decir que no estemos enojados o enojadas, puede haber enojo, claro que sí, todas las personas nos enojamos, pero ese enojo violento es el que ya me dice que hay algo que no está mal, perdón, que está mal, como por ejemplo, yo trato de hablar con mi pareja y mi pareja en esos gritos y en esos insultos no me deja hablar, no me escucha, ¿verdad? Entonces, en esa Sí, claro. conversación predominan los gritos, predominan los insultos, predomina la culpa y yo en esta situación que claramente la voy a sentir, ¿verdad? Donde me siento muy mal, donde no puedo expresar lo que siento, ya veo que hay un indicador de algo que no está bien, ¿verdad? Ok, Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la relación es vertical. ¿Por qué ok. vertical? Porque hay alguien que siempre ejerce ese poder, esa violencia, y la otra persona tiene que estar sumisa o callada para que las cosas no se salgan de control, ¿verdad? Si vos tenés una discusión normal con una pareja, tendría que tener Y una una forma de ver. fluidez, exacto. Exacto. O incluso yo decir, mira, no puedo conversar ahorita, estoy muy enojada, dejar que se me pase y necesito retirarme, ¿verdad? Pero cuando esto se convierte en insultos, se convierte en gritos, se convierte en este maltrato emocional, la cosa ya empieza a decirme que hay algo que está mal. Luego tenemos la violencia física, ¿verdad? La violencia física es un poquito más fácil de detectar cuando hablamos de, por ejemplo, golpes que te dejen marcas, pero también puede ser un golpe que no te deje marca, Ok. ¿verdad? ¿Qué es un golpe que no te deje marca? Que te agarren muy duro del brazo y te sostienen fuerte y te sueltan, ¿verdad? Por ejemplo, te lastiman y te empujan, y te golpean, pero no te quedó la marca, Adri, ¿verdad? una duda. Nada más me quiero detener porque me acabo de acordar que ayer o antier vi un video creo que es un magistrado en México, que está haciendo un live que de fijo yo me imagino que te llegó por algún lado y que la esposa o la pareja está también como conversando con él y ella está como acomodada, yo no sé de qué forma, así que se le ven como las piernas y él le pega una regañada en vivo, o sea, como de, ¡hey, que se le ve mucha pierna! O sea, y le pega una regañada horrible. Súper Es, violento. eso cabe dentro de los parámetros de violencia psicológica. Claro, es que vamos a ver, yo no puedo hablar de que esa persona vive siempre una situación de violencia porque Completamente no he tenido correcto, sí. otros, ¿verdad? Pero el hecho de que a mí en esa posición, ¿verdad? En un espacio donde yo estoy cómoda, me hablen de esa manera, ya es un indicador, ¿verdad? Porque yo Claro. creería que mi pareja o cualquier otra persona me diría, Adri, mira, acomódate o tal cosa, ¿verdad? Pero inmediatamente el acto violento que por si a la gente le molestó, ¿verdad? Si nos hizo ruido es por algo. Sí, Desde claro. el principio, Nos llegó hasta acá, imagínate. exacto. Entonces, si nos molestó es porque sabemos que no está bien, pero vamos a analizarlo desde ese contexto. Entonces, él hace eso en ese espacio. ¿Qué pensaríamos nosotros o nosotras desde un análisis de este lugar? ¿Y cómo será en otros espacios que no son de esta forma? ¿Verdad? Entonces, claramente eso hace bulla. O sea, no, esa forma de hacerlo, porque además existe una creencia, ¿verdad? Social, parte de la violencia contra las mujeres que hablábamos, de que la mujer es propiedad de todos y todas. Por eso nuestros cuerpos son propiedad del sistema, ¿verdad? Por eso los anuncios Total. publicitarios nos salen exhibiendo un auto y nuestros cuerpos se venden con el auto, ¿verdad? Nuestro cuerpo socialmente ha sido visto como mercancía, como objeto. Entonces, dentro de este mismo proceso de socialización y de exponer el cuerpo como objeto, entonces entra también el hecho de que en las relaciones de pareja el agresor se cree dueño
o propietario del cuerpo de su pareja, ¿verdad? En todos los contextos o en todas las formas que quieras verlo. Nada más algo de la violencia física que creo que sí es importante. Podemos sentir que es más fácil de detectar, pero a veces no tan fácil. Por ejemplo, el aislamiento físico. Yo les comentaba en algún momento, te contaba, ¿verdad? De mujeres que dejan encerradas. Es cierto. ¿Verdad? Muchísimas veces hemos visto casos de mujeres que dejan encerradas y en este mismo espacio la mujer todavía no entiende que es una forma de violencia, ¿verdad? Completamente. Entonces, de acuerdo. Algunos detalles como estos que también son importantes. La violencia patrimonial, como bien lo mencionamos ahorita, tiene que ver con destrucción, ¿verdad? Principalmente, o apropiación de algo que me pertenece a mí. Lo hace el agresor, ¿verdad? Se adueña o se apropia de algo que es mío. Una de las cosas que hace muchísimo es robarles o cogerles las cédulas, los pasaportes, ¿verdad? A las mujeres. Y claro, imagínate una mujer migrante con el pasaporte y que te quiten el pasaporte. O sea, imagínate la situación en la que se puede encontrar, ¿verdad? Lo acogen para manipular, para agredir emocionalmente, ¿verdad? Y psicológicamente a la mujer. Entonces, por ejemplo, cogen el pasaporte, cogen la cédula o les rompen el pasaporte, les quitan dinero, ¿verdad? Cosas que ellas tienen personales, ¿verdad? Entonces voy a decir algo, me gusta muchísimo un libro y me lo rompen, ¿verdad? O me gustan muchísimo unas fotos y las rompen, ¿verdad? Cualquier cosa material que me pertenece o que tiene un sentido material para mí y se apropian de ella o la destruyen, ¿verdad? La queman, la rompen, la esconden, se la llevan. También dentro de la violencia patrimonial está el no dejarles tener dinero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi salario, pero no tengo acceso a él, ¿verdad? Yo tengo control de tu tarjeta, de tus cuentas y de todo lo demás, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos. Cuando es como coercitivo, ¿verdad? Porque hay parejas que, digamos, que tienen la dinámica familiar muy clara, hablada, que tanto él o ella puedan, no sé, porque la otra persona tal vez es mejor administradora, independientemente de que sea hombre o mujer, tienen esa dinámica, ahí no pasa nada. El tema es que vos sintás como que yo tengo que, en contra de mi voluntad, de tener que depositarle todavía todo mi salario o darse. Exacto. Es que, digamos, una cosa es un acuerdo en una relación de pareja, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que administras vos el dinero por coincidencia, digamos, o porque vos lo haces mejor, no sé, ¿verdad? Una decisión de pareja. Claro que siempre los dos, digamos, tienen acceso a esto. Ok. Pero yo me siento cómoda con eso, ¿verdad? Yo me siento cómoda con eso, me siento tranquila, no hay ningún problema. O al revés, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay violencia patrimonial? Yo ni siquiera sé qué se hizo la plata, no sé cuánta plata hay, no sé dónde está la tarjeta. Ni cómo se administra, qué se paga, nada. Exacto. Si yo quiero irme a comprar unas tortillas a la pulpería, no puedo salir ni siquiera al súper porque no tengo control del dinero, ¿verdad? Cosas tan básicas como no tener derecho a las necesidades básicas de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Yo controlo si tienes o no acceso a la comida o a las cosas. O que te obligan a firmar poderes o cosas de esas también implica violencia patrimonial, ¿verdad? También, y pasa mucho con mujeres adultas mayores. O sea, tenemos muchas veces casos de mujeres adultas mayores donde se les obliga, se les manipula, se les amenaza, ¿verdad? Usan la violencia psicológica, el miedo, la culpa para quitarles su patrimonio. Entonces, hemos tenido casos de montones de mujeres que ceden sus casas o sus recursos, su patrimonio, ¿verdad? Por una amenaza, por una manipulación, y después las sacan o las dejan en la calle. Entonces, todo eso es violencia patrimonial. Ok, perfecto. Bueno, y nos quedaría la violencia sexual, creo que es la que nos queda de último, ¿verdad? Nos quedaría la violencia sexual, que también es clara en el sentido de que tiene que ver con cualquier acción de tipo sexual que sea, ¿verdad?, una fuerza o sea usado con la fuerza o con la manipulación para obligarme a hacer algo que no quiero, ¿verdad? Okay. Cualquiera, puede ser el chantaje emocional, por ejemplo, para tener relaciones sexuales o para que me toquen o tocarme sin mi consentimiento o obligarme a ver cosas que yo no quiero ver o usar la fuerza, ¿verdad? Y aquí entra la violencia dentro de la violación dentro del matrimonio, que también está tipificado, ¿verdad?, dentro de estas dinámicas de violencia. Y la gente
muchas veces, y un día lo conversaba con una señora concretamente eso, que ella me decía, pero ¿cómo violación dentro del matrimonio? ¿Verdad? Y yo le decía, claro, es que si la persona, si la mujer no lo quiere hacer con su consentimiento y se le obliga de la forma en que sea, ¿verdad? Manipulándola, chantajeándola o a la fuerza, ya es una violación. Y ella me decía, es que qué difícil entender eso porque las personas de antes, me decía ella, nos enseñaban que si una era esposa tenía que obedecer a su marido y hacer lo que él quisiera para sentirse bien. Imagínate el nivel, ¿verdad? De acto tan violento, o sea, no tenés ni derecho a elegir. Y esto pasa muchísimo, ¿verdad? No tenés derecho a elegir ni siquiera sobre tu cuerpo, porque te han dicho socialmente que tenés que rendir a tu marido porque es lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, esta conciencia sobre los temas de los derechos de las mujeres, sobre las formas de violencia, también nos ponen sobre la mesa estas discusiones de Claro. dinámicas familiares históricas, de cómo se desenvuelven las familias o cómo se han desenvuelto las dinámicas de las familias. No, no, y es que también hemos pasado por bromas. Yo he escuchado bromas de, es que si no la voy a devolver, la voy a devolver. O sea, ojo el término. Sí, como si fuera el tarro de mantequilla que compró en el Exacto. súper. Vieras que también he escuchado a veces casos de amistades en los que les achacan a ellas, que yo no sé si esto cabe en algún lado y lo quiero preguntar. Mira, yo tal vez tuve un desempeño paupérrimo, pobre a nivel sexual, es culpa tuya. Porque, digamos, o sea, como por mil razones, pero vieras que lo he escuchado y en gente de nuestra edad, digamos, que también es un tema que yo les digo, hijo de puña. Entonces que de repente, por ese machismo de no afrontar una situación de eyaculación precoz, pero eso es culpa tuya. Y entonces, y uno creería que eso no merma en las personas. Yo tengo gente cercana, profesional, que yo veo que termina cayendo me imagino que en este patrón, en este control, por ese tipo de cosas. Digamos, qué increíble. La cosa en el tema del machismo es que eso no tiene edad, ¿verdad? Hay un tema de crianza y por el que hemos pasado todos y todas, incluso las personas que tenemos años trabajando este tema. Y seguimos acarreando cosas, yo estoy seguro. Exacto. Hasta vos, que sos súper del tema, tenías que... Y me imagino que a uno le van quedando marcas permanentes. Exacto, porque son años y años de enseñarnos y educarnos de la misma manera, ¿verdad? Para entender el machismo es muy importante entender que en la cabeza de ese machismo hay un patriarcado, ¿verdad? Que es ese ejercicio de poder social, político, económico, etcétera, que está también institucionalizado. Entonces quiere decir que pareciera que todo el mundo habla el mismo lenguaje, ¿verdad? En la escuela, en la iglesia, en el colegio, pero resulta que son formas y procesos sociales donde se nos ha enseñado a discriminar, a agredir, ¿verdad? En miles de formas, no solo contra las mujeres, pero claramente contra las mujeres ha sido terrible. Entonces, en esto que hablas de las relaciones de pareja y culpabilizar a la mujer en cuanto al desempeño sexual, tiene todo que ver con temas de violencia en general. O sea, primero, porque socialmente se les ha inculcado, se les ha enseñado a los hombres que para ser hombre, entre comillas, el hombre Claro. macho, heterosexual, patriarcal, ¿verdad? Tiene que tener este tipo de desempeño. Entonces también, y ve ahí cómo el machismo cala y daña también a los hombres, ¿verdad? Total. Cómo el patriarcado lastima y lacera a la sociedad en todos los sentidos. Y entonces resulta que esta culpa que tienen los hombres, ¿verdad? También es más fácil decir, es responsabilidad de ella que asumirla yo, que es terrible porque le toca a él asumir su responsabilidad y buscar ayuda. Pero esa culpa que le genera a la mujer, ¿verdad? Genera muchas formas de violencia psicológica también. Yo me siento mal, yo no me siento cómoda con mi cuerpo, yo no, ¿verdad? Porque imagínate ese nivel de O agresión. no estoy cumpliendo, me van a dejar porque no estoy cumpliendo. No, es que de verdad uno escucha a veces cosas que uno dice, qué tan común se nos hace decir estas semejantes cosas y eso pues se complica un montón. Se complica, pero podemos trabajar en eso, ¿verdad? Voy a hacer ahí como ese hincapié en esto. Yo te iba a decir más bien que antes de entrar como en las como soluciones de todo este tipo de cosas o las recomendaciones, porque yo no creo que solucionemos nada como que esta charla, pero sí vamos a recomendar cosas. También quería preguntarte antes de pasar en eso, y me voy a saltar una pregunta, se habla mucho de los micromachismos. Es como para linkearlo porque venimos pegándolo y creo que se me hace el momento para pegarlo. Micromachismos. Adri, vos, ¿qué puedes definir? ¿Cómo son pequeños ejemplos?
Ujú. y cómo los podemos ahora sí trabajar y arrancamos de ahí en soluciones. Ok, micromachismo, vamos a entenderlo como todas esas pequeñas acciones, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que siguen siendo machistas y que tal vez dentro de esta misma lucha, ¿verdad? Y el activismo y queremos cambiar y somos más conscientes y discutimos con las personas que siguen replicando actos violentos contra las mujeres, decimos, no, yo ya tengo más claro todo eso, yo ya no soy tan machista, yo ya no, ¿verdad? Pero hay actos micros, ¿verdad? Hay actos chiquititos que tal vez se pasan desapercibidos, como por ejemplo, yo creo que las responsabilidades de la casa siguen siendo de mi pareja. Entonces salimos los dos a trabajar, llegamos los dos a la casa, tenemos un hijo o una hija y resulta que yo dejo que mi pareja, mujer, que mi esposa, mi pareja, mi novia, se haga cargo de ese hijo o hija. Y yo me quito los zapatos y me pongo cómodo. ¿Ok? Ok. Y la otra sigue trabajando en las labores del hogar o sigue trabajando en el cuidado. O por ejemplo, asumo que el tema de las tareas de la comida del hijo o de la casa son solo de ella, aunque los dos salgamos a trabajar y esos roles se siguen replicando en este espacio. Eso es un ejemplo. Un ejemplo de micromachismo es hacer comentarios o chistes relacionados a temas de las mujeres, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando decimos, es que las mujeres son demasiado complicadas, yo nunca las entiendo, son demasiado sensibles, lloran por todo, ¿verdad? Ahí yo estoy replicando algo que parece indefenso, que tal vez muy sutilmente lo hice de un comentario y no lo identifiqué como una forma de expresar el machismo, ¿verdad? Son muestras más sutiles, por O decirlo por así. ejemplo, también, y te digo, y esto lo voy a decir como un caso personal, yo una vez, primero que nada, yo tuve la ventaja de trabajar rodeado de muchas mujeres y que a todas, y aquí podría saludar a todas, no quiero dar un ejemplo de alguna para no desacar alguna, me han ayudado mucho algunas cosas. Yo me equivoco a hoy 1000 veces más todavía, pero recuerdo una vez que tuve, no un problema, pero me confrontaron de una manera súper nice las chiquillas de la oficina, porque yo dije que es que anda con la regla. O sea, tiré de una y de hecho, fácil es la broma que más me ha costado sacarme a mí como persona. Yo no tengo problema en admitirlo, porque yo no sé por qué viene tan interiorizada en nuestro ser. Entonces, el de más seguro anda con la regla, pero así como, man, y lo pienso a veces, me ha costado miles. Y las chicas fue que las que me lo hicieron como notar, pero qué difícil, ¿verdad? Porque... Eso y montones de cosas más, digamos, por ejemplo, cuando estamos jugando entre hombres o están jugando entre hombres y se golpean y se parece una chiquita, ¿verdad? Nunca se me olvida una vez, vinieron unos amiguitos de mi hijo a la casa y entonces jugando, uno de ellos discutió con otro, se golpearon o algo así, entonces uno de los que estaba en la discusión se puso a llorar. Entonces vino, me buscó, se sentó conmigo en la sala y me contó que ya no quería jugar porque el otro niño le estaba lastimando. Cuando el otro niño entró, yo le pregunté qué fue lo que pasó, me comentó y me dice, es que él parece una chiquita, solo llorar. A vos. Ajá, sí, casi me hiperventilo, pero bueno, no. No, yo inmediatamente dije, ok, bueno, contame qué significa que parezca una chiquita. De ahí que lloran por todo, ¿a vos te parece que las niñas lloran por todo? Algunas y los niños no. Y entonces el que estaba llorando dijo, sí, algunos. Yo digo, ok, entonces no es una cosa de niñas, es una cosa de cualquier persona, todo el mundo tiene derecho a llorar. Pero entonces yo ya hice hincapié en las emociones y que todos y todas tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sentirnos mal, etcétera. Pero eso es un micromachismo, decirle a un hijo, parece una chiquita, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Los niños que demuestran sus emociones son débiles, ¿cierto? Entonces, esos son micromachismos y los adultos, las personas adultas lo replicamos constantemente, ¿verdad? Exacto. Estas cosas de, parece una nenita y no sea tan mamita. Entonces, esas cosas tienen todo un contexto de micromachismo que muchas veces no los vemos, no los leemos y los seguimos replicando. Ayer justo... O nadie nos los hace ver también, que a veces diga, uno a veces ocupa la ayuda de alguien que, hey, ma, eso está También. mal, digamos, no Sí. pasa nada. Sí, hay que empujarse. Exacto.
Sí, sí, pero una también, ¿verdad? Una puede ir detectando cosas que una vez que una conoce este tema, yo creo que de ahí se abre, nosotros le llamamos, y es como muy cotidiano cuando trabajamos esos temas, hablar de las gafas violeta, ¿verdad? Es como ponerse unos anteojos violeta que nos permiten identificar cosas cotidianas que tienen actos machistas, actos violentos contra las mujeres y que están mal. Yo lo que te iba a contar ahorita es que ayer le contaba un cuento a mi hijo y en la lectura del cuento hay comentarios súper machistas. Entonces yo hago todo el cambio del cuento y mi hijo me dice, así no terminaba, ¿verdad, mami? Y yo le digo, no, así no terminaba, pero tenemos que cambiarlo por esto, esto y esto. Y le explico, porque también es mi deber explicarle qué pasa en el cuento, ¿verdad? Que está mal. Pero todos estos espacios siguen replicando estos actos violentos contra las mujeres. Y a veces la gente cree que son como cosas exageradas, porque yo hace poco en la oficina también hemos cambiado varias cosas, pero yo recuerdo que dos cosas que cambiamos importantes. Una, que siempre en reuniones le dábamos el pilot a la primera mujer a la par, porque tienen que escribir, son las secretarias o son las que tienen mejor Exacto. letra. Con esa excusa todo bien, entonces a partir de ahí empezamos a escribir más nosotros. Y Muy en los bien. cumpleaños también, que la que parte el queque son las mujeres, digamos. Y nosotros también empezamos como ahí a repartirnos entre los más de quién repartía el queque. Pero, y hay gente que lo ve como, ay, qué exagerado. Uno mismo a veces puede caer en el pensamiento de, más estoy exagerando. Digo, lo que quiero decir es que al final, ¿cómo empezamos a trabajar para normalizar esto, digamos? Porque yo repito, yo aquí tengo dos ventajas. Una, trabajé con muchas mujeres y dos, el tema, primero, últimamente lo hemos venido trabajando más juntos y afines y se me está haciendo todo un tema en mi vida. Y además, repito, tengo que reconocerle a Victoria, a Ariana. O sea, tengo compañeras que han sido estandartes importantes en mi vida para esto. Pero ¿cómo hace uno para ir eliminando esto y colaborar con que la cosa vaya mejorando? Ok, hay varias cosas importantes, ¿verdad? No siempre, desafortunadamente, no siempre que hay mujeres hay diferencia en este tema. Bueno, esa es otra Porque que el te iba a decir. machismo, ¿verdad? El machismo está interiorizado en hombres y mujeres parejo. O sea, nos han educado para pensar de esta forma a todos y todas por igual. Porque pasa mucho que, por ejemplo, cuando, yo no sé si le has puesto atención a comentarios en redes sociales, de cuando una mujer, digamos, es mamá y el hijo hace algún acto violento, o una mujer, ¿verdad? Hace un comentario y poner, es que la mamá le enseñó a ser así. Es que nosotras las mujeres tenemos la culpa, o las mujeres tienen la culpa porque son las que los chinean, no los dejan entrar a la cocina, los educan así, les sirven todo, ¿verdad? Entonces vuelven a culpar a la mujer. Pero el tema al final es que la sociedad cría, ¿verdad? Educa, socializa a los hombres y a las mujeres para pensar de esta forma. Entonces las mujeres, sino que es lo que vos decías ahorita, si no empiezan a conocer sobre este tema, ¿cómo van a saber, verdad? Eso Que está eso no mal. está bien, exacto. Entonces, es muy importante lo primero, cuando hablamos de cambios, es acercarnos a esto. Lo escuchamos, que nos siembre una espinita y decir, ok, ¿qué podemos hacer? Voy a revisar primero mi vida, las acciones mías personales, porque es muy fácil hablar desde afuera. ¿Verdad? Cuando Claro. yo hablo desde afuera y lo que veo es facilísimo. Y también es facilísimo decir, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Pero cuando tengo que tocar mi forma de vida, que es lo que vos decís ahora, esos prejuicios, ¿verdad? Ah, es que andaba con la regla. Cuando tengo que trabajar en eso, es cuando realmente la cosa es complicada. Entonces ahí está la primera tarea, ¿verdad? Trabajar específicamente en mis acciones. Ok. Adri, otra cosa que no quiero dejar pasar. Ujú. Ya hablamos de las violencias y el tipo de violencia y todo esto. ¿Qué herramientas tienen las personas, las mujeres en particular, para buscar ayuda Ok. e intentar o acompañarse para salir de escenarios de violencia en sus hogares? Digamos, porque la gente, y me pasó a mí, te lo preguntaba y lo comentamos, yo solo pienso que existe el INAMU. O sea, INAMU y única y santa institución para el tema. Y bueno, para mí, repito, ha sido interesante saber que hay muchas opciones Herramientas. adicionales y me gustaría que tal vez les comentaras a la gente qué pueden hacer, o sea, cómo pueden buscar ayuda. Ok, claro. Aquí hay dos mensajes también que creo que son importantes. Bueno, primero esto, ¿qué podemos hacer las mujeres o dónde pueden recurrir y cómo podemos hacer para cambiar esto, para ayudarnos y qué podemos hacer los hombres también?
¿verdad? Completamente de Desde acuerdo. otro lugar. Es como nosotras a los hombres les llamamos mucho cuestionarnos los privilegios, o los hombres, ¿verdad? Que se cuestionen los privilegios, ¿verdad? Entonces uno escucha constantemente, pero es que los hombres también les pasa esto, a los hombres también, claro, y no decimos que no es que los hombres no sufran actos violentos, pero no es igual, ¿verdad? A un hombre no lo matan por ser hombre. Y eso es muy importante, ¿verdad? Vos no salís a la calle a correr y tenés miedo de que te maten, puedes tener miedo de que te asalten, No, ¿verdad? vos no vas solo a la playa como acaba de pasar lastimosamente y Y se tenés una meten al hotel y tragedia. te matan, Exacto. exacto. O sea, vos sabes que te pueden matar porque te trataron de asaltar, pero yo salgo a correr y digo, ok, ¿qué ropa me pongo? ¿Cómo hago para ir a correr a esta hora que no sea peligroso? Me meto el gas pimienta en el canguro, a veces hasta la cuchilla, me pongo un audífono y el otro no. Llevo ropa que se vea brillante y no voy por espacios oscuros. Sé que a tal hora no puedo correr. Sé que si paso por un lugar donde hay un grupo de hombres, puedo sufrir algún tipo de violencia. Entonces no me acerco. ¿Me explico? Hay muchas acciones que los hombres también tienen que revisarse. Ese privilegio de poder pasar por un grupo de mujeres y no sentir que te van a violar. ¿Me explico? Hay privilegios que hay que revisarse. Entonces yo creo que ese es un tema importante para los hombres también. Sí, Y claro. desde dónde podemos colaborar. Y para las mujeres igual, desde dónde podemos colaborar y tanto hombres como mujeres, cómo revisamos esos micromachismos, qué cosas no están bien en nuestros hogares. Y cuando hablamos ya del ejercicio de la violencia contra las mujeres en espacio intrafamiliar, bueno, las mujeres tienen apoyo, claro, del INAMU, que es como el ente rector a nivel nacional, ¿verdad? Ejecuta acciones muy concretas a nivel de Estado. Pero tenemos también en gobiernos locales, que, ¿verdad? Que son las oficinas de la mujer o instancias de género, que trabajan también articuladamente con el INAMO y con otras instituciones importantes como los juzgados, etcétera, ¿verdad? Universidades y demás, que son mecanismos que apoyan los derechos de las mujeres y ayudan a trabajar en contra de la violencia. Entonces, los gobiernos locales tienen ese apoyo y ese apoyo ellos pueden ir a buscarlo en sus municipalidades. También hay muchas organizaciones no gubernamentales que ayudan y tienen un interés grande en el tema de los derechos de las mujeres. Es de buscar, de ponernos a buscar, pero redes de apoyo hay. Hay mucha Ok. gente que estamos trabajando el tema, hombres y mujeres, que somos conscientes de que hay que luchar, que somos conscientes de que hay una desigualdad y que es una responsabilidad de todos y todas. El tema de la violencia nos traspasa, que es lo que vos contabas antes de tu experiencia personal, nos traspasa. O sea, cuando alguien dice, es que yo no soy machista, ¿verdad? Yo le pediría que se revise realmente, porque el machismo está tan interiorizado que, pucha, Yo creo que es cuesta encontrar más bien a alguien que del todo no lo sea. O sea, lastimosamente, pero es difícil. somos machistas porque nos criaron así. Lo que pasa es que Completamente. las personas que empezamos a trabajar de una forma distinta o a ser conscientes de estas desigualdades, del machismo, del patriarcado y de la violencia, tenemos que estarnos poniendo estas gafas violeta que te decía, ¿verdad? Para darnos cuenta de cuando metemos las patas y hacemos algo que no es correcto. Por ejemplo, de que yo cometo un acto que puede ser machista y digo, uy, eso no está bien, o sea, tengo que dejar de hacerlo, pero ya tengo las gafas que me permiten darme cuenta que eso está mal. Pero todo el mundo han criado con esta idea, ¿verdad? El machismo está interiorizado en las personas, en la sociedad, en las comunidades, en la cultura, en las instituciones, ¿verdad? No es algo tan fácil de librarse con una charla, Sí, ¿sí? claro. Ah, no. Oh, completamente. Es un proceso. Exacto. Es Adri, un pro- y antes de terminar, como para ir cerrando, también me quedo con la inquietud de qué puede hacer cualquier costarricense que sienta que alguna persona cercana está viviendo en violencia, en algún caso de violencia. ¿Qué podríamos hacer? Digamos, si yo siento que mi vecina, mi hermana, bueno, no sé, ni Dios quiera ninguna de ellas, pero bueno, qué podríamos hacer o a qué instancias recurrir o con qué cuidado? Porque lo que creo que a la gente le pasa es que nadie se quiere meter porque es lo que hablábamos la vez pasada, nadie se mete porque no es mi bronca, man. O sea, pero creo que al fin y al cabo, ¿qué te ofrecen las instituciones que vos manejas mejor este tema para que uno se involucre si siente que por lo menos dice, bueno, mae, yo no sé si es cierto o no, pero me parece, me suena, escucho, veo. ¿Ok?
Yo creo que lo primero, y vos lo estás apuntando muy bien, ¿verdad? Podríamos buscar nosotros o nosotras asesoría primero y decir, ok, tengo el caso de una conocida en esta situación. Digamos, yo me acerco a la oficina de la mujer de Huicochea, entonces voy con Adriana y le pregunto y yo te digo, ok, sí, parece que si es un acto de violencia, puedes o existen estas herramientas, ¿verdad? Dependiendo del caso, porque si es un caso de riesgo, pues ya habría que actuar inmediatamente. O sea, si sabemos que hay una mujer realmente en una situación de violencia y que corre peligro, hay que llamar al 911. Vos lo decías ahorita y es súper importante. Hay una creencia de que la violencia es algo privado, ¿verdad? Que se queda en la familia, en ese espacio chiquitito. La violencia es una responsabilidad de todos y todas, o sea, es un asunto de salud pública y cambiar esto nos responsabiliza tanto a hombres como mujeres. Entonces, esto de hacernos los locos o las locas está súper mal, o sea, tenemos que hacer algo, hay que actuar. Así conozca o no conozca a la mujer que esté sufriendo violencia, hay que denunciar, hay que llamar al 911 para que le busque ayuda. Ahora, si es una persona cercana a mí, lo primero es no juzgarla. Muchas veces cuando conocemos que se está viviendo una forma de violencia, por ejemplo, hablemos de violencia psicológica, en lugar de decirle, ¿usted por qué sigue ahí? ¿Cómo se le ocurre? ¿Verdad? Que pasa muchísimo. ¿Por qué está aguantando? Parece que le gusta vivir así. Manda huevo. Yo no, y además, sí. Uno es súper crítico con las personas que están en eso. Exacto. Lo primero es acercarnos sin juzgar y preguntarle, mira, ¿ocupas ayuda? ¿Te estás sintiendo bien? Yo he visto que esto no te está haciendo sentir bien. ¿Cómo puedo ayudarte? Yo conozco un lugar donde te pueden ayudar, pero ahí es donde le podemos dar la herramienta. O sea, yo conozco una oficina de la mujer, yo conozco una instancia del INAMU, yo conozco una ONG, ¿verdad? Lo primero que averiguamos, y yo sé que ahí te pueden ayudar, estos son los números de teléfono, busca ayuda, yo estoy aquí si me necesitas, ¿verdad? En un caso como de este tipo que hablábamos de violencia psicológica o así. Pero claro que tenemos herramientas si las buscamos, ¿verdad? Hay muchísimos lugares que nos pueden ayudar, pero tanto a la persona que sufre la situación como a las personas que estamos cercanas y podemos ser una red de apoyo para ellas. Que aplica con o sin pandemia, porque también lo último que te quería decir es, Adri, ¿cómo has visto el tema ahorita en pandemia como para ya cerrar con eso y tal vez, pues, hacerle entender a la gente que no sé si estamos en un momento más complicado donde creo que los casos pueden exponenciarse un poquito más por toda la lógica que esta pandemia nos está involucrando a convivir. Y vos que estás ahí en la primera línea de defensa, ¿cómo has sentido que se ha pues, cambiado el tema en estos meses? Claro, un día de estos estaba leyendo justo una investigación que se hizo en México sobre el tema y hablaba de cómo en muchos países han disminuido las denuncias, ¿verdad? Pero no porque haya disminuido la violencia, sino porque al estar encerradas con la persona que les agrede, ellas no pueden denunciar y inmediatamente se limitan sus redes de apoyo, ¿verdad? Ellas no pueden salir, no tienen acceso a otras personas. Entonces es mucho más, si antes era complicado, ahora es mucho más complicado poder denunciar. Claro que en la pandemia se refuerzan muchísimo, ¿verdad? Estos actos o se dan muchísimo estos actos violentos. Porque si ya se daban encerrados, limitados, es peor. Pero ahora es peor en el sentido de que esta mujer no tiene recurso para salir, no tiene redes de apoyo, porque está detrás de 4 paredes sin poder tener acceso a la información o a la gente. Entonces sí, se habla en las últimas investigaciones o las recientes investigaciones, porque bueno, la pandemia es todo un tema que se va investigando en el camino. Sí. Han demostrado... Es nuevo para todos. Es nuevo para todos y todas y ha demostrado que es complicado, ¿verdad? Que las mujeres sí están viviendo violencia, claro que se ha incrementado, pero que no hay tanta denuncia porque hay muchísimo más temor al tener al ofensor a la par. Sí, claro. Bueno, Adri, yo creo que por ahora ha sido una charla súper interesante que se nos podría hacer eterna. Creo que en el futuro y te vamos a molestar de nuevo. La verdad es que a mí me parece que ese tema debemos comentarlo siempre. Quiero saludar a mi hermana que trabaja en la oficina de la mujer de Escazú, en la oficina de género, que es psicóloga en la oficina de género de Escazú. Y la verdad es que también tengo la ventaja de que también la apoya a la par. Y bueno, por todo lado tengo el bombardeo, no hay forma. Pero, buenísimo. Pero quisiera decirte que muchas gracias, que tu información es valiosísima, que el trabajo es impresionante y he estado últimamente más al tanto de lo que hacen vos y todas tus compañeras y me parece
admirar. Así que un saludo para todas las colaboradoras de las oficinas de la mujer de las municipalidades de este país, a las que he estado conociendo más y a las que la verdad es que hay que realzarles el trabajo que están haciendo a veces con las uñas, la verdad. Y Adri, bueno, te molestaremos de nuevo. Creo que después podemos buscar otras variables para detallar más en esto en profundidad. Pero por ahora creo que muchas gracias. Creo que es una pincelada en general de lo que podemos ver. Y bueno, nos vemos. De verdad que gracias por el ratito. No, muchísimas gracias a vos. Y yo también resalto ese trabajo de las compañeras, de tu hermana y de todas las mujeres que a diario nos abanderamos en este tema y lo luchamos, ¿verdad? Y no, gracias por la invitación y totalmente abierta cuando quieras conversar un poquito más sobre el tema. Dale, buenísimo. Bueno, y creo que entonces eso es todo por hoy. A todos, como siempre, los invitamos a que sigan ahí estando pues conectados con todo lo que tenemos que siempre que ofrecer. Y este episodio creo que es muy interesante, que ojalá que todos lo puedan escuchar y compartir. Así que saludos a todos y pura vida. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao. Thank you.